Buenos días. A modo de reflexión, pensemos en lo siguiente. La vida puede estar llena de desafíos, tales como la pérdida de una persona cercana, conflictos familiares y con amigos, el inicio de un nuevo proyecto académico o laboral, entre otros sinfín de situaciones que nos ponen a prueba. Sin embargo, en ocasiones, situaciones de la vida cotidiana, tales como actividades del ámbito laboral, pueden llegar a convertirse en desafíos constantes que pueden desencadenar en afecciones para nuestro estado de salud mental y nuestra salud física. Con esto, quiero presentar a Diana Marcela Murcia y a Diana Caterina Arevalo, quien les habla, para darles a conocer nuestro proyecto de investigación que se titula Impacto a nivel psicosocial identificado en la pospandemia en los trabajadores de una empresa de tecnología de la ciudad de Cota, Cundinamarca. Para establecer un contexto, quiero remontarnos al año 2019 y 2020, en donde surge la pandemia por COVID-19, que lleva a la declaración de emergencias sanitarias. Esto produce que se generen cambios inesperados en las dinámicas organizacionales, sustentadas en la migración de las actividades laborales al trabajo en casa o teletrabajo y al ajuste de las dinámicas laborales de los trabajadores presenciales, tales como el seguimiento de protocolos de bioseguridad, ajuste de los horarios y procesos de comunicación entre trabajadores presenciales y trabajadores en casa. Esto lleva a que surjan nuevas situaciones a nivel psicosocial que conllevan a una preocupación por la salud mental de nuestros trabajadores. Para poder dar un norte a nuestro proceso de investigación, seguimos el objetivo general de analizar los factores de riesgo psicosocial presentes en la pospandemia en los trabajadores de esta empresa de tecnología del municipio de Cota, para así establecer estrategias de mitigación de riesgos. Esto fue complementado por una serie de objetivos específicos, en donde el primero consistió en identificar los factores de riesgo psicosocial intralaborales en estos trabajadores, el segundo, la identificación de factores de riesgo psicosocial extralaborales, y la tercera, la identificación de presencia de indicadores de estrés manifestados también en estos trabajadores de la empresa de tecnología en la pospandemia. Bueno, como lo decía mi compañera, el coronavirus entre el año 2019 y 2020 conllevó a una pandemia con grandes impactos en términos de salud, económicos y sociales. Esta situación obligó a adaptarse a diferentes formas y llevar a cabo las actividades que se venían realizando en nuestra vida cotidiana, a partir del uso de la tecnología y el ajuste a nuevas formas de comunicación. Desde este punto, desde el punto de vista laboral, se manifestó la importancia del trabajo desde la casa y se establecieron parámetros que permitieran armonizar las labores de los trabajos a distancia y aquellos que continuaban las labores presenciales. Como producto de estos cambios, se hizo evidente la exposición al riesgo psicosocial en los trabajadores, llevando no solo a afectar a la persona en su rol de empleado, sino también como parte de la familia, como parte en la familia y en la sociedad. Y esto lleva a la necesidad de establecer acciones para prevenir o mitigar el impacto de estos riesgos. Con toda esta problemática, la Organización Internacional de la Salud del Trabajo hizo su pronunciamiento en el año 2020, donde expone la necesidad de aplicar programas y medidas que mitiguen estos riesgos en una organización. Es por ello que surgió nuestra pregunta de investigación relacionada a este problema, que es cuáles son los impactos a nivel del riesgo psicosocial que manifestaron en la pospandemia por COVID-19 en una empresa de tecnología del municipio de Cota, Cundinamarca. En relación a los factores de riesgo psicosocial, se realizó un abordaje conceptual, empezando por la Organización Internacional del Trabajo, donde se define el factor de riesgo psicosocial como la interacción entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización. Y por otra parte, la capacidad del trabajador, sus necesidades, su cultura, la situación personal fuera del trabajo, lo cual puede influir en la salud y en el rendimiento de la satisfacción del trabajo. Por otra parte, cabe mencionar dos modelos que han sido revisados por varios autores a la hora de estudiar los factores de riesgo psicosocial, y uno de ellos, el primer modelo, es el propuesto por Karasek en 1990, el cual propone dos variables, las cuales son demanda y control, donde la demanda está asociada a las características del trabajo y la variable del control se encuentra asociada a factores individuales. A este modelo se le agrega un tercer componente denominado apoyo social,
postulado por Johnson en 1986, quien sustenta que la falta de apoyo social podría ser un factor determinante en que se llegue a desencadenar este estrés. Em, el segundo modelo se ha tomado como referencia el modelo de Siegfried 2008, basado en las premisas de esfuerzo y recompensa aplicado por el trabajador para el desarrollo de sus actividades y la recompensa recibida como consecuencia a esto, a partir de lo cual debe existir una proporción entre cada uno de estos dos factores, y este modelo expone que cuando se rompe una de estas dos proporciones de esfuerzo y recompensa es cuando se configuran las condiciones para la aparición del estrés o otros efectos que deterioren la salud de la persona y el desempeño de la organización. Por último, la normatividad colombiana también se puede encontrar una definición, la cual hace referencia a los factores de riesgo psicosocial como aspectos intralaborales, extralaborales, externos a la organización y a las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, las cuales influyen en la salud, el desempeño de las personas. En la metodología utilizada corresponde a una investigación de tipo no experimental con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo con corte transversal. La participación o fuente de datos. Este presente estudio se realiza haciendo uso de dos informes correspondientes a la aplicación de batería de riesgo psicosocial en una empresa de tecnología del municipio de Cota, Cundinamarca, en los años 2019, desarrollado por la psicóloga especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, Ángela María Sánchez, y en el año 2022, desarrollado por Diley del Carmen Muñoz, psicóloga especialista en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para dichos informes se trabajó bajo el criterio de un censo que se le aplicó al instrumento a la totalidad de todos los trabajadores de esta empresa. Para la presente investigación se utilizan los informes de la aplicación de la batería de instrumento para la evaluación de factor de riesgo psicosocial que se aplicó en los trabajadores de la empresa en los años 2019 y 2022. Una vez identificado el instrumento que permitía dar respuesta a los objetivos de la investigación, se procede a obtener una autorización y una cesión de derechos por parte de la empresa para el uso de estos informes, y se procede a analizar los resultados y avanzar en el proceso de nuestra investigación. Respecto al análisis de los resultados, partimos de la revisión de los factores psicosociales intralaborales a nivel global. Aquí encontramos una diferencia entre los resultados 2019 y 2022, sustentados en que en el año 2019, en riesgo muy alto, no teníamos población que puntuara este nivel de riesgo, y en el año 2022 ya hay un 5% de población en riesgo muy alto. Eh, Adicional, en riesgo muy alto encontramos que solamente un 8% de población puntuaba alto, y en el 2022 se incrementó a un 32%. Este patrón se evidencia también cuando hacemos revisión de las distintas dimensiones que componen como tal los factores intralaborales, dimensiones y dominios. Si hablamos de dominios, encontramos que el factor de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, de por sí en el año 2019 se encontraba en un nivel alto, en el 2022 nuevamente se encuentra en un nivel alto, y en este caso, en esta ocasión, hay un incremento también de la población que puntúa alto y muy alto. Adicional, también se encuentran los dominios de control sobre trabajo y de recompensas en niveles altos, en comparación con el año 2019, en donde simplemente se recomendaban estrategias de intervención secundaria para estos dos dominios que acabo de mencionar. Ya en 2022, estos dos dominios son sugeridos a nivel de actividades prioritarias de intervención primaria. Cuando nos remitimos a la revisión de los factores de riesgo psicosocial extralaborales, a nivel global, encontramos una diferencia entre los dos informes emitidos por las profesionales. Esta diferencia consiste en que en el año 2019 no hay un consolidado, no hay información global sobre las puntuaciones de riesgo extralaboral,
en el año 2022 encontramos esta información y de aquí logramos definir que más del 50% de la población tiene un nivel alto y muy alto a nivel extralaboral, en riesgo extralaboral. Para poder complementar esta información, teniendo en cuenta que no tenemos puntajes globales, tomamos la evaluación de cada una de las dimensiones extralaborales. Aquí encontramos que 6 de las 7 dimensiones tienen más de un 50% de población en nivel alto, muy alto e incluso en nivel medio, que pues ya nos llama la atención para poder hacer un seguimiento y un acompañamiento de este tipo de situaciones y estos factores. El único factor que mantiene una tendencia en riesgo bajo y sin riesgo despreciable en 2019 y en 2022 corresponde a la dimensión de relaciones familiares, lo que nos llevaría a pensar que es un factor protector para la población trabajadora. Al remitirnos a la evaluación de estrés, encontramos el mismo patrón de incremento de nivel de población en alto y muy alto en el 2019 y en el 2022, en donde pasamos de un 30% de población en estos niveles de riesgo en el año 2019 a un 54% de población en riesgo considerable para el año 2022. Esto de alguna manera se ve relacionado con las tendencias al incremento de los niveles de riesgo en la parte intralaboral y extralaboral, que si lo llamamos a la teoría, por ejemplo, al modelo que nos mencionó nuestra compañera de Sigris y de Karasek, nos hacen mención de esa obligatoriedad de que exista un equilibrio entre esos factores extralaborales, esos factores propios del trabajo y los factores propios del individuo para que no haya configuración de sintomatología o de indicadores de estrés. Bueno, en conclusión, al contar con una herramienta de medición aplicada en dos tiempos diferentes, 2019 y 2022, se logró hacer una comparación de comportamientos del riesgo psicosocial en la prepandemia y en la pospandemia, que en este caso arrojaron el incremento de los factores de riesgo psicosocial intralaboral, extralaboral y respuestas de estrés, lo que lleva a concluir que la estrategia implementada por la organización no fue suficiente para proteger adecuadamente a la totalidad de trabajadores de los posibles efectos del nivel psicosocial derivados de la pandemia y de las dinámicas de los ajustes de la organización. A nivel intralaboral podemos concluir que los dominios con mayor porcentaje de población en riesgo alto y muy alto corresponden al liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, el control sobre el trabajo y las recompensas, factores que de alguna manera se ven ligados con falencias en aspectos como las características del liderazgo, la retroalimentación que los líderes hacen a su equipo de trabajo en torno a la retroalimentación de desempeño y las relaciones con los colaboradores en general, aspectos que claramente fueron evaluados dentro del cuestionario de aspectos intralaborales y que también arrojaron niveles de riesgo altos y muy altos. Bueno, se identifican que 3 de las 7 dimensiones de riesgo extralaboral, más del 50% de la población manifestó niveles de riesgo alto y muy alto. Y por otra parte, las 3 dimensiones presentan un porcentaje de población considerado en riesgo alto y muy alto, como son tiempo fuera de trabajo, comunicación y relaciones interpersonales extralaborales, situación económica del grupo familiar. Al revisar estas 6 dimensiones, es importante anotar que al sumar la población en nivel medio alto y muy alto, se obtiene porcentajes de población superiores al 55%, lo cual lleva a la importancia de que la empresa considere que la implementación o replanteamiento de los programas de bienestar que permitan impactar los factores de manera prioritaria. Finalmente, se concluye que el 54% de la población en la pospandemia presenta síntomas indicativos de riesgo alto y muy alto para el estrés, posiblemente asociado a esos resultados que vimos a nivel intralaboral y extralaboral. Una vez más, la recomendación para la organización es establecer planes de acción prioritarios de acuerdo con las recomendaciones emitidas por cada uno de los profesionales en 2019 y 2022 para mitigar estos efectos a corto, mediano y largo plazo. Con esto, damos cierre a nuestro proceso de investigación y a nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.